buenas noches a todos. Bienvenidos a Relatos de Terror García. Es un gusto de saludarlos. Los mejores relatos y experiencias y situaciones que ocurren del más allá y lo sobrenatural. Presenta. En especial de relatos, El Pozo de las Almas. El siguiente relato cuentan en el corazón de una remota aldea en el sur de Francia, rodeada de bosques espesos y montañas cubiertas de niebla, se encontraba un antiguo pozo de piedra que los lugareños llamaban el Pozo de las Almas. Este pozo, que se remontaba a tiempos inmemoriales, había sido olvidado por casi todos, excepto por los ancianos del pueblo, quienes recordaban las historias que sus abuelos les habían contado. Según las leyendas, el pozo no era solo una fuente de agua, sino un portal a otro mundo, un lugar donde las almas de los muertos se reunían, atrapadas entre el reino de los vivos y el más allá. La historia del Pozo de las Almas había sido transmitida de generación en generación, una advertencia para aquellos que osaran acercarse a sus oscuros bordes. Se decía que, en el pasado, el pozo había sido utilizado por una secta de adoradores de la muerte que creían que sacrificando a los vivos en sus profundidades, podían comunicarse con los espíritus de los muertos y obtener su conocimiento prohibido. Los sacrificios eran realizados durante la noche, bajo la luz de la luna llena, y las víctimas eran arrojadas al pozo mientras los cantos rituales resonaban en el aire. Con el tiempo, la secta fue destruida por los habitantes del pueblo, quienes temían las consecuencias de sus actos, pero el pozo permaneció, como un testigo mudo de los horrores que había presenciado. A medida que pasaron los siglos, el pozo fue olvidado por la mayoría, cubierto por la maleza y las enredaderas que crecían alrededor de su boca. Sin embargo, los pocos que conocían su historia evitaban acercarse a él, convencidos de que el pozo aún albergaba un poder oscuro, una energía que atraía a los incautos hacia su destino final. En el otoño de 1999, un grupo de arqueólogos llegó a la aldea con la intención de estudiar los antiguos sitios históricos de la región. El grupo estaba liderado por la doctora Isabel Derant, una renombrada arqueóloga especializada en culturas antiguas y rituales religiosos. Junto a ella estaban su asistente, Marc Lefebvre, un joven y entusiasta investigador, Claire Martin, una historiadora interesada en el folclore de la región, y Thomas Berger, un fotógrafo encargado de documentar el proyecto. Al llegar al pueblo, los arqueólogos fueron recibidos con hospitalidad, pero cuando mencionaron su interés en explorar los antiguos sitios, incluido el Pozo de las Almas, los aldeanos se mostraron reacios a hablar. Los ancianos, en particular, intentaron disuadirlos de acercarse al pozo, advirtiéndoles que no debían perturbar lo que estaba enterrado en sus profundidades. Sin embargo, la doctora Derant, intrigada por las historias y decidida a descubrir la verdad, no se dejó intimidar por las advertencias. Al día siguiente, el grupo se dirigió al bosque donde se encontraba el pozo, guiados por uno de los pocos aldeanos que accedió a llevarlos hasta allí. El camino a través del bosque era sinuoso y oscuro, con la luz del sol apenas filtrándose a través de las copas de los árboles. Finalmente, después de una hora de caminata, llegaron a un claro donde se alzaba el Pozo de las Almas. El pozo era más imponente de lo que habían imaginado, con gruesas paredes de piedra cubiertas de musgo y una abertura que parecía un abismo insondable. A pesar de la sensación de inquietud que el lugar les provocaba, los arqueólogos comenzaron su trabajo. Claire examinó las inscripciones en las piedras que rodeaban el pozo, muchas de las cuales estaban en un idioma antiguo que no reconocía. Marc, por su parte, intentó medir la profundidad del pozo, pero cuando arrojó una piedra, no escuchó ningún sonido al caer, lo que sugería que el pozo era mucho más profundo de lo que parecía. Mientras trabajaban, Isabel no podía sacudirse la sensación de que estaban siendo observados. Aunque el bosque estaba en silencio, había una presencia en el aire, algo que parecía acechar desde las sombras. Sin embargo, su determinación por descubrir los secretos del pozo la impulsó a continuar. Esa noche, después de regresar al pueblo, Isabel no pudo dormir. Las inscripciones que habían encontrado en el pozo la perturbaban, y decidió quedarse despierta para analizarlas. Mientras estudiaba las notas y fotografías que habían tomado, comenzó a notar patrones extraños en las inscripciones, como si estuvieran organizadas en una especie de código. Intrigada,
siguió trabajando hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar su habitación. Al día siguiente, Isabel compartió sus descubrimientos con el resto del equipo. Creía que las inscripciones contenían un ritual antiguo, uno que había sido utilizado por la secta para invocar a los espíritus de los muertos. Aunque Mark y Thomas eran escépticos, Claire estaba convencida de que debían seguir investigando. Decidieron regresar al pozo esa misma tarde, esta vez con la intención de descender a sus profundidades. Equipados con cuerdas y linternas, los arqueólogos comenzaron el descenso al pozo. A medida que bajaban, la temperatura caía drásticamente, y el aire se volvía más denso, cargado de un olor a tierra y algo más, algo indescriptible. La oscuridad en el interior del pozo era total, y las paredes estaban cubiertas de moho y líquenes que parecían moverse al tacto. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el grupo llegó al fondo del pozo. Allí, encontraron una cámara subterránea que parecía haber sido tallada en la roca por manos humanas. La cámara estaba llena de restos antiguos, huesos, herramientas de piedra, y en el centro, un altar de piedra negra cubierto de inscripciones similares a las que habían visto en la superficie. Isabel, fascinada por el descubrimiento, se acercó al altar, mientras los demás examinaban los alrededores. Fue entonces cuando comenzó a escuchar un susurro, un murmullo bajo que parecía provenir de todas partes y de ninguna en particular. Al principio pensó que era solo el viento, pero el susurro se volvió más fuerte, hasta que pudo distinguir palabras en un idioma antiguo que no reconocía. Mientras el murmullo llenaba la cámara, las luces de sus linternas comenzaron a parpadear, y una sensación de terror primitivo se apoderó del grupo. Thomas, incapaz de soportar la presión, intentó subir por la cuerda, pero algo invisible lo detuvo, como si una mano de hierro lo hubiera agarrado. El murmullo se convirtió en un grito agudo, y la cámara se llenó de sombras que se alargaban y retorcían como si tuvieran vida propia. Desesperados, los arqueólogos intentaron escapar, pero la cámara parecía haberse convertido en un laberinto de oscuridad. Isabel, ahora separada de los demás, fue atraída de nuevo hacia el altar, donde las sombras parecían congregarse. Allí, en el centro del altar, vio una figura oscura, apenas visible en la penumbra, pero con ojos que brillaban con una luz antinatural. La figura comenzó a hablarle en un tono suave, prometiéndole conocimientos y poder si se rendía a la oscuridad. Isabel, hipnotizada por la voz, sintió como su voluntad comenzaba a desvanecerse, como si algo la estuviera absorbiendo desde dentro. Fue entonces cuando Claire, utilizando las últimas fuerzas que le quedaban, logró llegar hasta ella y romper el trance en el que estaba atrapada. Con un último esfuerzo, ambas mujeres lograron encontrar la cuerda y comenzaron a subir, dejando atrás las sombras que intentaban arrastrarlas de vuelta. Mientras ascendían, escucharon los gritos de Mark y Thomas, pero sabían que no podían hacer nada por ellos. Finalmente, alcanzaron la superficie, donde la luz del día las recibió con un alivio abrumador. Después de regresar al pueblo, Isabel y Claire intentaron explicar lo que había sucedido, pero sus palabras fueron recibidas con incredulidad. Mark y Thomas nunca fueron encontrados, y el pozo fue sellado por los aldeanos, quienes volvieron a cubrirlo con la maleza, esperando que la oscuridad que contenía nunca volviera a ser liberada. Isabel y Claire abandonaron la arqueología poco después, incapaces de olvidar lo que habían visto en el pozo. La leyenda del Pozo de las Almas continuó, y aunque la mayoría lo consideraba solo un cuento, aquellos que conocían la verdad sabían que había lugares en este mundo donde los muertos no descansan, y donde los vivos no deberían aventurarse. El Pozo de las Almas, ahora olvidado y perdido en el tiempo, permaneció oculto en lo profundo del bosque, esperando a que alguien más desafiara su oscuridad, para reclamar nuevas almas y mantener vivo el ciclo de terror que había comenzado siglos atrás. ¿Te atreverías a averiguarlo? Créditos. Sentirás escalofríos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Saludos a nuestros seguidores de este canal. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales.